Hola, mi nombre es Pao Nava y estamos en Proceso Creativo Podcast, el lugar donde tenemos invitados que nos platican su trayectoria y la experiencia que los llevó a crear el pensamiento divergente que los caracteriza. En este capítulo tenemos como invitado al fotógrafo mexicano Gonzalo Alcocer. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué privilegio estar aquí contigo. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros y platicarnos pues de ti, de tu vida, de quién es el fotógrafo queretano. Eres de aquí de Querétaro, No, ¿verdad? yo soy un sándwich a la queretana, A ver, ¿cómo es eso? porque mis padres y todos mis antepasados son queretanos Ujú. y mis hijos también lo son. Entonces, a mí me tocó por cuestiones del destino, mi padre es científico, entonces en los años que tuvo la familia, él tenía que moverse a la Ciudad de México para estar en la Facultad de Medicina y para todo lo que hacía en su desarrollo profesional, y me tocó nacer allá. Aunque pues yo me considero ya queretano por la cantidad de años que llevo aquí en Querétaro picando piedra. Sí. Tu papá médico. Mi papá es médico, Mm, neurofisiólogo y neumólogo. Fue de los creadores aquí de la Escuela de Medicina de la UAC, Medicina, ujú. Nutrición, Enfermería, está veterinaria, maestro emérito de la UVM. Wow. Fueron los que trajeron al centro de investigación de la UNAM y todo aquí a Juriquilla. Ujú. Incluso tiene una clínica de nutrición con su nombre, del cual yo me siento muy orgulloso de mi Sí. papá. Aunque cuando yo le platiqué que iba a ser fotógrafo, pues se me quedó viendo y me dijo, oye hijo, pero ¿estás seguro? Le dije, ay, pues papá, sí, no, no te lo vendría a decir. Sí. Y me dijo, pues ¿es el cielo o el infierno? Le dije, a ver, ¿cómo es eso de que el cielo o el infierno? El cielo, si le atinas, no te van a alcanzar los días para hacer lo que más te gusta. Mm. El infierno, que aunque seas tú el jefe y tengas mucho dinero y voltees a ver el reloj cada 5 minutos, va a significar que vas a estar queriendo estar en otro lado y no donde estás. Entonces, afortunadamente, yo le atiné al cielo y no me alcanzan los días para hacer lo que hago. Te gusta Entonces, muchísimo me ser apasiona fotógrafo. muchísimo mi Ujú. trabajo. Yo me considero a mí mismo como un artesano de la luz, ¿sí? Yo Ujú. más que licenciado o especialista, a mí me enseñaron a manejar la luz. Entonces, esa manera de ser un artesano es entender la luz, la iluminación y cómo captarla. ¿Sí? Ujú. Y los años te van, como todo oficio, te va llevando a que entiendas lo que está pasando. La cámara fotográfica es como un instrumento musical. Mm. Cuando aprendes a interpretarlo, puedes tocar sinfonías. Entonces, la cámara fotográfica se convierte en mi aliada. Es la llave mágica que me abre todas las puertas. Yo entro a donde se me da la gana porque yo y perdón, vengo a tomar fotografías y Mm. por changas o juanas me meto y hago lo que quiero. Porque la fotografía se lleva ese instante de luz, ese momentito que te toca vivirlo. Porque también esta manera efímera del tiempo en donde vamos a vivir un tiempo muy, muy limitado, entre Mm. más pasan los años, más te das cuenta de que somos efímeros, ¿no? Y que lo que necesitamos es a veces disfrutar la vida al máximo cada día, porque tampoco sabemos cuánto va a durar. Sí. Entonces la fotografía hace que tengas una memoria perfecta, porque cada fotografía cuando la tomo, van a pasar los años y la mancha que va a tener de vino tinto mi camisa va a seguir estando después de décadas, ¿sí? Sí. Entonces esa memoria perfecta en donde te puedes hasta acordar qué fue lo que pasó o quién estuvo. Y la fotografía también es algo tan versátil. Es, Ujú. es como la medicina, la fotografía. Ujú. Tienes un oftalmólogo, pero también tienes un neumólogo. O sea, los dos son doctores, pero son totalmente Sí. diferentes. En la fotografía pasa algo parecido. Un especialista en fotografiar planetas, por ejemplo, en un observatorio, es muy diferente a una persona que hace fotografía de sociales. Sí. Entonces, dentro de ese gran abanico que es la fotografía, una manera de poder disfrutar es que vayas encontrando qué es lo que te gusta. Yo en mi primera etapa, por ejemplo, yo me dediqué pues, a viajar, que también la fotografía me ha dado esa posibilidad. Oye, pero a ver, me voy a estacionar tantito ahí en tu Claro. primera etapa. Uh-huh. Cuando tú le dices a tu papá que quieres ser fotógrafo, ¿cuántos años tienes? Tengo 20. O sea, ya habías pasado la prepa, ya, Sí, yo estaba en la universidad. ¿qué estabas estudiando? Estaba estudiando administración de empresas. Ajá, y ahí, ¿cómo te diste cuenta que querías ser Pues un fotógrafo? maestro llegó y me Ajá. dijo, oye Gonzalo, ¿viste todas las estupideces que dijiste en la clase? Le dije, ¿cómo maestro? Sí, todo lo que dijiste es un rollo creativo diferente. Estos cuates son administradores, Sí. ellos saben de números. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No hablaste para nada de administración, todo era...
Y entonces pedí una permuta a comunicación, Ujú. que fue muy difícil porque había muchísima gente que quería la permuta. Sí, Éramos 2 salones, nos dieron creo que a 3 o 4 nada más, en la UAM Xochimilco. sí. Y a la hora de que llego a la entrevista, yo traía el proceso y la jornada que en ese momento eran lo que se veía. Y mientras estaban entrevistando a los otros, yo los estuve leyendo, ¿no? Sí. Entonces, a la hora que entro a la entrevista, me dicen, a ver, háblame de noticias de actualidad. Ah, Entonces le dije, no, pues Raquel Tibol o el ujú. Templo Mayor. O sea, no, tuve la posibilidad de, pues, de darle una explicación clara de lo que pasaba por las horas que estuve leyendo el periódico antes de entrar a la entrevista. Llámalo suerte, llámalo destino, no lo sé. Y eso me hizo que me metiera a estudiar comunicación. Ok. Pero la comunicación, soy un poco disidente en ese concepto, porque el comunicólogo es un todólogo que quieren que te enseñen todas las materias en una carrera. Es como si dijeras, es un médico que va a salir de dentista hasta oftalmólogo en una carrera. Es Claro. imposible. Ajá. El Entonces, médico general, el por médico. decirte, necesitabas tú la especialidad. Yo necesitaba, pues, ver qué era lo que realmente me movía, ¿no? Me gusta mucho el cine, por ejemplo, Ujú. pero son muy colgados en el cine. Cada escena se tardan un año y me desespero. Yo soy más práctico, ¿no? Sí. Entonces, pues fui buscándole. Al principio hice lo que fue fotografía de desnudo en gran formato para Ujú. exposiciones. ¿Todo esto Y dentro de la carrera? no, ya cuando me salí de la La carrera, abandonas. abandoné. Bueno, también empecé a hacer, ¿cómo se llama? Documentales, entrevistas con una novia que conocí española, y entrevistamos a Cantinflas, al Indio Fernández, Wow. a Chespirito, o sea, y nos fuimos a las Barrancas del Cobre, a los buscadores de oro de los gambusinos. Ujú. Muy interesante. Y todo esto, para ponernos en la historia, Ajá. en el cuadro, cuando estabas en qué edad, ya te Mira, veas. yo tenía 20 años cuando Ajá. empecé, ahí ya tendría como 22 años, más o menos, Y estás dedicándote solo a esto. pues a viajar también. A A viajar. viajar porque también tuve la suerte de que unos amigos alemanes venían a México y querían conocer México, y yo tenía una Willys, una 4x4, Ujú. entonces eran mis socios capitalistas, porque yo ponía la camioneta, hacía todo el plan y nos íbamos a recorrer la República, más que nada el sureste. Y tú llevabas tu cámara. Yo llevaba mi cámara. Incluso uno de los alemanes, que hasta la fecha es uno de mis grandes amigos, Ujú. me dio una de las cámaras, me acuerdo, una Nikon, no era Nikon, era Minolta, Ujú. una camarita que, pues, me sirvió de mucho, y tenía todo el equipo, ¿no? Desde angular, telefotos, Ujú. todo. Entonces yo ya traía el equipo de un fotógrafo Sí. por cuestiones del destino, ¿no? Y empezamos a hacer recorridos y eso me empezó a apasionar. Ahí conocí a la española, que en la frontera con Guatemala. Ujú. Estábamos haciendo un reportaje sobre los inmigrantes de Guatemala que venían a México por la guerra. Mm. Y entonces ahí la conocí y empezamos a hacer todo esto. Y cuando ella se regresó a España, me dijo, ven, ven, ven. Y me fui de México a Nueva York en autobús. Híjole, qué Tomé un charter historia. a España. Ah. De ahí, por cuestiones del destino, llegué al pueblo donde era ella. Y resulta que ella se casaba ese día con otro, que era mi doble además, porque yo era de la refacción. Y, y pues lo que le agradezco mucho fue que si no hubiera sido por eso no me hubiera ido. Y ese primer viaje pues fueron un poquito más de 2 años de vivir allá, y además de darme cuenta de quién era, ¿no? Pero ibas de mochilazo. Pues más que de mochilazo, de milagro, porque no tenía ni dinero para la Ajá. mochila. Entonces tenía que trabajar, tenía que buscarme la vida, y pues siempre fui con la protección de ser un hijo de familia, o sea, de Mm. que si me hacía falta le hablaba a mi papá o Y a te mi mamá y me apoyaba. apoyaban, ¿sí? Ujú. Y allá del otro lado del mundo, todo el mundo me dijo que no me fuera. Entonces no les podía ni hablar para decirles que quería ayuda. Sí. Entonces, pues, espabilas, como dicen en España, Sí. y te ponen las pilas. Y ¿Y en qué eso, trabajabas en esa pues época? mira, en España trabajé recogiendo setas en el bosque. Wow. También, ¿cómo se llama? Pues por cuestiones agrícolas. Pero Ujú. también ahí conocí una persona que me hizo que me enamorara del campo. Un Mm. payeso, un campesino, que Ujú. me daba de comer a cambio de que yo trabajara en su huerto. Ok. Entonces cuando llegué y me presentaba a las lechugas, a los jitomates y todo, dije, viejo loco, que... Y de repente un día me di cuenta que estaba platicando con sus jitomates. Entonces cuando regresé a México, también ese amor que me inculcó, porque yo soy de ciudad, Sí.
por el México, campo, Querétaro. hizo que hoy en día tenga lo que tengo, porque yo vivo en el campo, tengo huertos, invernaderos, todo. Y es mi otra parte de mi vida, la parte de la agricultura. Aunque lo que realmente me tiene es la fotografía. Okay. Sí, entonces, en esta etapa de tu vida, vives 2 años en España. En Europa. En toda Europa, La viajas mayoría por de tiempo en todo. Londres. Oh, ok. Ajá. Por el trabajo. También, pero ese trabajo que era en Londres. Pues mira, me tocó desde lavar baños hasta trabajar de mesero y les digo que después de DJ porque era el que limpiaba los platos. Ajá. Pero también eso me ayudó mucho con mi ego en el momento en que me di cuenta que todos los trabajos son importantes y que no importa lo que hagas, lo importante es cómo estás tú por dentro. Porque la cuestión de desarrollarte tú trabajando en una chamba que en un momento dado de tu vida habías dicho yo nunca voy a hacer, y dices, a ver, yo nunca, o sea, ¿cómo? Y de repente te das cuenta que la felicidad no radica muchas veces en el puesto, porque también fueron momentos de una gran felicidad en donde pude conocer, viajar y después también me echó otra novia ahí en Inglaterra y bueno, ¿qué te puedo decir? Tenías lo necesario, Tenía ¿no? lo necesario y me divertía mucho. Y luego me fui a España a recorrer España. Es un país maravilloso, o sea, ahí soy mexicano al 100%, pero reconozco nuestras raíces y además que hablamos en español, Claro. o el castellano, como se podría decir, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es algo que realmente disfrutar la vida, yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que aprender en este mundo. Y ahí aprendiste eso, de ser un hijo de familia en México, que tus papás te apoyaban al 100% en todo, a sobrevivir en Europa. Pues más que sobrevivir, a disfrutar de la vida. A disfrutar. Porque realmente la vida no importa cuánto dinero tienes ni lo que haces, sino cómo tomas tú las consecuencias de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me recorrí el sur de Inglaterra en bicicleta, con una tienda de campaña, durmiendo abajo de los puentes, y yo creo que ese viaje fue más apasionante que aunque hubiera llegado a un hotel de 5 estrellas, ¿sí? Conocí cosas que de otro modo no hubiera conocido. Y la salud de levantarte en la mañana, sentirte bien, echarle ganas y tener la energía para subirte una bicicleta y recorrer todos esos espacios, yo creo que eso es algo que no aprendemos a valorar tal vez en ese momento, pero la salud es lo más valioso que tenemos, o sea, y en ese momento estaba millonario de salud. Sí. Y luego regresas a México. Después regresé a México y me uní al taller de los estropajos con mi hermano Carlos, Raúl Ávila. Como fotógrafos teníamos una casona en el centro, compartíamos laboratorio, sala, comedor, baño, porque era una casa muy antigua. Cada quien tenía su cuarto en una casona así. ¿Todos se dedicaban a la fotografía? Todos éramos fotógrafos, sí. Aunque cada uno tenía, pero yo ya ahí me dediqué totalmente a la fotografía. Entonces ahí inicia. Ahí la fotografía ya de una manera en donde no había para otro lado. Y era fotografía de desnudo en gran formato. Entonces, pues, muy difícil para el Querétaro del mediado de los 80. ¿Qué hacías con esas fotografías? Pues las imprimí en gran formato y pues un montón de exposiciones. Inauguramos el Museo de Arte, por ejemplo, cuando se hizo la exposición. Con estas fotos. Con fotos y del taller de los estropajos y de los alacranes, que era Julio Castillo y Gerardo Esquivel. ¿Por qué se llaman así? Pues mira, dentro de los movimientos, a la hora de que éramos varios fotógrafos eclécticos, en lugar de decir Carlos, Bárbara, Gonzalo, éramos los estropajos. Además traíamos una greña que parecíamos estropajos y cuando rentamos la casona donde vivíamos, que antes fue el taller de clavecines del maestro Lafourcade, el papá de la cantante Lafourcade. De Natalia Lafourcade. Cuando llegamos tenía un túnel de estropajos colgados, entonces fue junto con pegado, ¿no? Sí. Entonces nosotros éramos los estropajos. Y tuvimos unos años maravillosos en donde todas las fiestas, todos los días eran en mi casa. Venía un poeta, venía un escritor, Carlos, mi hermano, puso Radio Querétaro, y entonces él tenía la posibilidad de que todos los escritores, pues todos eran los que terminaban en la casa, poetas, todo el mundo. Tertulia. Sí, toda la tertulia era en mi casa. Era una bonito. Cosa maravillosa. Y con la juventud también me podía desvelar todos los días y que no fuera tan grave, ¿no? Sí. Hoy en día no sé qué, no hubiera aguantado, ¿no? Sí. Pero también fue un momento muy bonito porque también me volví parte del Querétaro. Todos los del Querétaro que estábamos en esa cuestión. En esa época. Pues hoy en día conozco, o sea, todos. A todos. Muchos se han ido, pero
muchos de los que siguen aquí, pues nos acordamos con cariño de ese momento. La fotografía, los fotógrafos éramos como el carpintero, éramos gente más. Hoy en día la fotografía ha cambiado, porque también cada quien trae un teléfono celular. Sí. Entonces, hay tantos fotógrafos como teléfonos celulares en el mercado. Y en esa época era artesanal, por decirlo de alguna De día era forma. fotógrafo y de noche laboratorista. Sí, tú imprimías tus fotos, Imprimía tú mis fotos. Y hacías además yo todo. manejaba formatos diferentes. Yo tenía una cámara 4x5 pulgadas, algunas de 35 milímetros, de 6x6, de 6x7, y tenía una 6x17 centímetros, una Linhof. Entonces, yo tenía que revelar todos mis rollos porque aquí era un mercado en donde arriesgabas esa emoción de cuando tú tomas una fotografía y cuando la revelas la ves. Es como los momentos del clic, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás tomando la foto y vas en la cacería y la ves y cuando disparas, se siente cuando le diste, ¿sí? Es una sensación ya con los años pero no la tienes hasta que la revelas. Y Entonces, más en esa y época, más en en que esa época. en esa época no teníamos la pantallita en las No había fotografías ni pantallita nada. ni nada. Entonces tenías que revelar el rollo. Entonces cuando sacabas el rollo de líquido y lo veías, era otro clic, ¿no? Otro clic podría ser en el momento en que se le enseñabas al cliente. Otro clic podría ser en el momento que entraba en el libro, en la edición. Otro momento era cuando ya lo veías impreso. Otro momento es cuando después de 20, 40 años abres el libro y lo ves vuelves a ver. y vuelves a ver ese clic. Y la memoria se convierte en un factor importantísimo, porque nosotros somos una máquina de recuerdos, queramos o no queramos, positivos o negativos. Yo por eso soy tan feliz, porque mi trabajo, pues además haberme encontrado a mi media naranja, Lorraine, que además de ser mi mejor amiga, es la editora de todos mis proyectos y la persona que más me exige, ¿sí? Porque también uno tiene que crecer ante Claro, la mejora continua. claro. La fotografía va cambiando. Ahora en digital, pues tengo lo mejor en equipo en digital. A ver, platícanos cómo conociste a Lorraine. Uy, a Lorraine la Ahorita conocí. que Era tocas el un tema. día que estaba en Radio Querétaro, hacía locuciones, y la estación que tenía mi hermano, Sí. ella estaba haciendo y dije, wow, qué chava tan guapa, ¿no? Y me la vi un par de veces y dije, wow, esta chica, pero estas pulgas no brincan de mi petate. Es una chamaca guapísima, ¿eh? Sí, es muy Y bonita. así, en algunos momentos nos encontramos, pero un día que vino Tania Libertad, la fiesta era en mi casa. Entonces ya iba Tania a la casa y le avisaron que su papá había fallecido. Entonces fue y llegó pues todo el grupo de Tania a la fiesta. Y venía uno de sus músicos que le echaba toda la onda a Lorraine. Tu Entonces, competencia. sí, me volteé a ver así como diciendo, ¿qué onda, no? Y normalmente yo en mi taller los agarraba y los sacaba y los aventaba a la pared de enfrente. No soy partidario de la violencia, pero tienen que estar los que están. Pero como era un músico muy famoso, pues no le iba a hacer ponerme de violento El tampoco, detalle en ¿no? sí, ¿no? Entonces nada más lo agarré y le dije, a ver, ¿en qué hotel estás? En tal, a ver, yo te llevo, ¿no? Lo subí al coche y lo llevé a A su hotel. y ya Gracias. regresé y me dice, oye, gracias. Le dije, no, pues para mí es un privilegio. Y empezamos pues a tener ese primer encuentro, ¿no? Y de ahí, pues todo se fue dando de una manera muy natural. Y el día que me le declaré fue el día de la inauguración del Museo de Arte. Wow. Cuando empezó el Museo de Arte, que va a cumplir 35 años. Y bueno, ahorita creo que 34, ¿no? Pero bueno. Mismos que tienen ustedes Mismo que de tenemos llevar una nosotros de hermosa llevar. relación. Ajá. Qué bonito. Entonces, para nosotros. Y luego le platico a mi papá que empecé a andar con Lorraine en el Museo de Arte. Y me dice que él le tiró la onda a mi mamá también en el Museo de Arte. ¡Wow! Y mi socia también, porque ella hacía los bailes. Entonces Sí. dices, no, pues. O sea, el arte la nos vida, rodea. la Ajá. vida es algo mágico. Sí. Sí. Yo creo que también es algo que tenemos que aprender. Que muchas veces el raciocinio tiene que ser tan fuerte en donde no encontramos palabras para la magia. Y yo creo que la magia existe de muchas maneras. Y una de ellas es la fotografía. En la fotografía puedes tú inventar espacios, puedes crear sensaciones. Y además, por ejemplo, en el arte, que es otra de mis especialidades, el arte lo conocemos a través de la fotografía. Y no es de que sea una falsa modestia. Sí. Miguel Ángel, a Van Gogh, a todos ellos, no los conocemos porque ya hemos ido al Museo del Prado. O digo, al Museo del Prado, al Louvre o a... La o mayoría Van de Gogh. las personas no. Lo que conocemos la mayoría de los humanos es
el arte a través de la fotografía. De manera, te des cuenta o no. Pero lo que vemos son fotos de arte. ¿Por qué es tu especialidad o una de tus Pues especialidades, mira, como tú lo comentas? hice un libro sobre Frida Kahlo en la Casa Estudio Diego Rivera, Cuestiones del Destino, y quedó padrísimo. Le hice un homenaje a Frida. Y luego con los años, un día en la Sierra Gorda fotografiando, yo traía un equipo de video, tenía una agencia de publicidad, y de repente me encuentro que hay unas estructuras metálicas enfrente de una de las misiones. Estábamos preparando un proyecto para Sevilla 92, y de repente sale un viejito, bueno, yo estoy más viejo que el viejito que digo que salió. Sale un amigo, Guillermo, en donde yo lo veía en ese momento como un viejito. Ya grande, sí. Ajá, con una toalla y su taza con un cepillo de dientes, y me dice, ay, fotógrafo, ¿traes cámara de viejito? Yo traía una Rolleicord de 6x6. Y le digo, sí, traigo una cámara de viejito, pero traigo un Flashmeter 4, ese medidor de luz que yo creo que hasta la fecha es de lo mejor que existe. De los mejores. Y me dice, vente a desayunar, ahí traigo mi motorhome. Pues ya llegué, me puse a platicar con él. Le dije, oye, pues cuando vayas a Querétaro, ahí te podría dar chamba. No sabía que con quién estaba hablando. Era Juan Camaney, el fotógrafo de National Geographic, de Paul Getty, de todo un fotógrafo que ha fotografiado las tumbas de Egipto, África, más de 10 países, todas sus zonas arqueológicas, o sea, Juan Camaney. Y ahí lo conoces. Ahí lo conozco. Y nos caímos bien, él es de DF también, bueno, no, él es de Sonora. Y vivía en Yautepec. Y me empezó a invitar a producciones. Pero las producciones eran con el Paul Getty en California, fotografiando las misiones de Junípero Serra, en donde íbamos viajando y traíamos un motorhome padrísimo. Y me decía, mira, vivimos como gitanos, pero comemos como reyes, pero bebemos como emperadores. O sea, porque la zona de Napa y todo esto es una zona de muy buenos vinos, ¿no? Los vinos californianos. Claro. Entonces, pues son cuestiones que él me empezó a meter en lo que era fotografía, porque además eran semanas y semanas de viaje, que en la noche que se metía el sol, lo único que hacíamos era platicar. Y puro aprendizaje. Entonces me decía, a ver, ¿cómo fotografías esta tumba de Nefertari, donde tienes una inclinación de tantos grados en la pared y son tantos metros así y así, y las paredes y tienes tales luces? ¿Qué harías? Pura técnica, ¿no? Pero platicada. Platicada, así con un cuaderno, ¿no? Wow. Entonces yo le dije, bueno, las luces, él me enseñó una que llamamos la carambola de 3 bandas. La luz viaja en una dirección y rebota en 45, o sea, 90 grados, y tú tienes la posibilidad de hacer iluminaciones. Entonces, ahí empezamos a usar espejos en las misiones. Entonces traíamos espejos afuera y estábamos iluminando el interior con luz de sol. Metíamos la luz y al final le metíamos un rebote y se iluminaba de una manera maravillosa. Entonces, empezamos a darnos cuenta que éramos unos obsesivos de la iluminación y de la fotografía. Él fue el que me dio mi cámara 6x17, me dijo, Gonzalo, porque yo le platiqué, le dije, oye, fui una cámara panorámica, así, así. Y en el próximo viaje me dice, oye, ahí traigo una maletita, checa qué hay adentro. Y la saco y era una Linhof 6x17. Y le digo, ¿me compraste mi cámara? No, es mi cámara. No, es mi cámara. Entonces le dije, bueno, es nuestra cámara, ¿cómo ves? Me dice, va. El que la necesita la usa. Hacemos un trato de caballeros y el que la quiera la usa. En esta época, entonces, estuviste viajando con él. Con él, sí. Ok. Y entonces estas colaboraciones eran también para National Geographic. Y él en ese momento ya trabajaba más para el Instituto Paul Getty. Paul Getty, ajá. Pero todo lo que hacía era en arte. Entonces, qué universidad. Wow. Y con él trabajé más de 30 años. Fue algo maravilloso. Incluso cuando estábamos fotografiando el templo de Santa Rosa de Viterbo, aquí en Querétaro, estábamos con los permisos que teníamos, sacamos todas las bancas, metimos estructuras con luces y hicimos unas fotos preciosas. Y llegué yo a mi casa a las 4 de la mañana, 5, y Lorraine me dice, oye, ya se me rompió la fuente. Y en unas horas nació mi hijo. Entonces, pues ha sido una parte en donde la vida me ha llevado de la mano con la experiencia de ser papá y de dedicarme a esto, porque también ahí a la hora que me volví especialista en arte, empecé a hacer libros. Y con Guillermo fotografiábamos fiestas tradicionales, zonas arqueológicas, cascadas, ya te podrás imaginar. Entonces, pues dije, pues de aquí soy, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, a lo largo de los años, pues ya van alrededor de más de 40 y tantos libros, casi 50 libros de temas
que son mi gran pasión. Aparte, tú me decías que una de tus especialidades es el arte. ¿Cuál es otra de tus especialidades o cuáles son las otras Pues me especialidades? gustan mucho las fiestas populares Tradicionales. tradicionales. Sí. Ajá. He hecho varios libros de monografías de Guerrero, de Querétaro, de Ujú. diferentes estados, de Morelia, bueno, Michoacán. Y el fotógrafo es un cazador. Ajá. A mí es lo que me motiva, me prende, ¿no? Que me levanto en la mañana y sales, antes que sale el sol, ya traes tu cámara y ya estoy casi temblando así de emoción De ya de que el salir. día, Ajá. eso es algo que no tiene precio. Y cuando llegas al momento y estás en unas fiestas tradicionales con danzas y todo, estás dispare y dispare, realmente pues, estás haciendo lo que más te gusta. Ujú. Entonces yo creo que ahí la vida es un regalo, es un privilegio. Y nos va juntando, por ejemplo, a la hora de dedicarme a hacer libros de arte, pues los pintores, Víctor Sí, Cauduro, Fernando Garrido, Raúl Campos, sí. pues una playa de artistas a los cuales he tenido la suerte de hacerles sus libros, Y de se han conocer, convertido también exacto, en mis grandes en amigos, ¿sí? amigos. Entonces yo le puedo agradecer a la vida que me ha dado la posibilidad de que mi oficio me dé la oportunidad de que estas personas sean también mis mejores amigos, ¿no? Es Qué algo bonito. apasionante. Sí. Ajá. Dame oportunidad de agradecer a Jorge Benítez que nos prestó su estudio para la realización de este podcast Ujú. y invitar a nuestros amigos para que nos vean en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Proceso Creativo Podcast, se suscriban y pues nos ayuden a seguir con estas entrevistas y conocer a nuestros amigos. Muchas gracias. No, muchas. Eh, Quisiéramos también saber, bueno, yo quisiera saber y compartirlo también con la audiencia, eh, ¿cómo tratas tú de, a través de la fotografía o lo que tú sales a esta cacería que nos comentas, que quede plasmado? O sea, ¿en qué momento tú decides dar un clic, este clic que nos Mira, comentabas hace un ratito? es un oficio. Ujú. Yo creo que como cualquier oficio vas aprendiendo. Somos artesanos de la luz, como te decía. Sí, me lo comentabas Entonces, a antes. la hora de que tú ves la luz, tú sabes si vas a ser un contraluz, una luz a favor, una luz lateral. Ajá. Ujú. El volumen del objeto es a través de sombras. Entonces también uno empieza a interpretar la luz. Entonces también a la hora de que tú vas con la cámara y vas viendo a la señora con un ramo de flores caminando y la iglesia está acá y el sol está acá, vas y te paras en un lugar, te asomas y en el momento que va pasando le dices, señora. Wow. Entonces en el momento que voltea le tomas la fotografía Sí. y te llevas ese instante, ¿no? O sea, la fotografía, O sea, es todo este proceso que nos sí, acabas tienes que darte cuenta y además desde provocarlo, porque esa es una manera furtiva, se podría decir. La otra es llegar con tu producción y decirle, mire, quiero una luz de este lado que me dé un backlight, de este lado quiero un fill, acá voy a querer que la señora tenga una iluminación, ponme un rebote aquí. Entonces, a ver, señora, 3 pasos para atrás, a ver, lista, una va a caminar acá y va a voltea para voltear allá. para este lado, a la 1, 2, 3 y... Ajá. Ujú. Esa es la otra manera ¿Cuál que te es gusta más? produciendo. A mí me gusta la cacería natural. Sí. La expresión de la cara es, la cara cambia de forma de una manera increíble en cada momento. Entonces, en el momento en que tú encuentras la naturalidad, yo creo que se nota, ¿sí? Aunque se hace lo que tengas que decir, porque si es en un hotel y tienes al chef preparándote y haciéndote una langosta y haciéndote una presentación, pues no vas a tener demasiadas oportunidades, tienes que saber muy bien qué quieres, ¿no? Exacto, son momentos que los tienes que captar, Agarrarlas al vuelo. Ajá. Y también cuando se trata de una producción, el equipo de producción, a la hora que tienes al iluminador, al gerente de producción, al que está diciéndote, mira, aquí vamos a hacer una foto en donde el primer plano va a tener este espacio de este lado, volteando hacia allá, porque las letras del anuncio van a venir acá. Entonces sí. ya es una manera más de producción de saber qué es lo que vas a hacer. Del otro modo, es lo que te toca. Como digo, hay fotografía científica y son fotografía interpretativa. La científica es cuando fotografía un cuadro que tiene que ser perfecto, que es por lo que me contrato mucho de mi trabajo. La Que es la del iluminación, arte. la del Ajá. arte. Esa es una cuestión, una especialidad de muchos años de cómo hacer un cuadro que quede perfecto, que es por lo que me contrato. Y Ah, la otra es el retrato del autor, donde, a ver, voltea más para la derecha, más para la sí. izquierda,
para arriba, mete más luz de este lado, menos de esta, vamos a ponerle más temperatura de color. Es una interpretación de la realidad. El otro es tal cual es. Entonces también a la hora de poder combinar esto, pues te vuelves técnico y también la fotografía es la cosa más fácil que existe en el mundo. Porque Para ti, pues es como cuando que ya eres manejas un coche, experto. ¿sí? Sí. ¿Por qué metí segunda y por qué metí tercera? ¿Y por qué le puse el freno de mano cuando me estacioné? O sea, la fotografía también se convierte en algo tan automático que es casi hasta checar si le pusiste el rollo a la cámara o la tarjeta. Sí. Porque al mejor cazador se le va la liebre, o sea, de repente puede estar dispar y dices, ay, güey, y ya tiene 80 fotos y es de 36 el rollo, y dices, ay, no, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, Que esto se dio con la evolución de la tecnología, que ahora sí, ya puedes tomar, como decías hace un claro. ratito, ¿no? Que ahorita todos con el celular podemos tomar fotos. Y maravillosas fotos, ¿eh? Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue esta evolución? Mira, la fotografía es un negocio. Entonces, tener fotógrafos es un mercado mucho más grande. También la internet, la red. O sea, cuando yo me fui a vivir a Europa no había fax. Entonces las cartas se podían tardar meses en llegar de Europa a México. Sí. Cuando inventaron el fax dije, híjole, qué maravilla que puedo escribir una carta, mandarla y que automáticamente la estén leyendo mis papás. ¿sí? Y el fax hoy en día ya ni los picapiedra. No a mis hijos les pregunto y no creo que ni saben qué es. Sí. Como un día que fui a una máquina de escribir en una oficina de gobierno, le dije a la señorita, oiga, ¿puedo traer a mis hijos a que la vean? Porque yo creo que en su vida han visto una máquina de escribir, ¿sí? Y que cuando yo estaba en la prepa, pues los trabajos eran con corrector y máquina de escribir y papel calca y, o sea, cosas que hoy en día la gente no se imagina. Sí, no había correctores de ortografía y tenías que terminarla, escribirla, engargolarla y entregarla con el maestro y no mandársela por mail a las 12 de la noche. Sí, eran otros tiempos, definitivamente. Pero la maravilla es haber podido vivir esa transformación. Porque yo me siento como he tenido la oportunidad de vivir de la televisión del blanco y negro cuando yo era chico, nada de canales, a lo que es hoy en día los programas en internet y lo que estamos haciendo hoy en día. ¿sí? Sí. Que también hemos perdido la capacidad de asombro. Sí. Porque la capacidad de asombro es algo en donde ya lo cotidiano hace que perdamos esa maravilla de lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Que es una entrevista en donde la pueden ver muchísima gente de una manera mágica. Porque yo no entiendo por qué. Me dicen, ¿cómo funciona? No tengo idea, pero funciona, afortunadamente. Pues sí. ¿Y cómo tú te relacionas con esta nueva etapa de la tecnología en la que ya no, por ejemplo, me decías hace ratito, es que yo veo la fotografía cuando ya saco y ahora lo ves en la inmediatez, ahora todo es... Fue un crossfade, fue paulatinamente. Al principio las cámaras digitales tenían 3, 5, 10 megapíxeles, ¿sí? Ahorita la que traigo es de 50 megapíxeles. Entonces también la parte técnica ha hecho que se puedan usar para otras cosas, ¿sí? Y de otro modo es imposible, porque la fotografía, revelarla, tomarla, todo eso cuesta. Entonces es más práctico tener un sistema digital. ¿Y tu inspiración con esta nueva tecnología, cómo la manejas? Mira, para mí es lo mismo. Para ti es no... exactamente lo mismo. Funcionan idénticos. Lo único es que no tengo que andar cambiando rollos, porque también de día era fotógrafo y de noche laboratorista. Y todo lo que contamina los revelados de las películas era una carga de conciencia como fotógrafo. ¿sí? O sea, yo realmente incluso inventé un aparato para deshidratar las sustancias porque le vi a Kodak y no me dieron respuesta. Y yo me puse a hacer un invento y ya tenía cómo deshidratar mis reactivos químicos para guardar cientos de litros en un botecito en arena. ¿sí? Pero la cámara cambió completamente a lo digital y ya no es necesario. Yo incluso tengo mi laboratorio alemán de proceso para diapositivas guardado en el closet desde hace décadas. ¿sí? Para un museo. Pues sí, igual para algún museo. O para ahora que quieren revivir otra vez la parte de la fotografía análoga, que pues a mí me gustó mucho, pero
lo que te decía, de ver el rollo hasta que lo revelas, y Sí, si te lo revelan mal, te mueres, ¿sí? sí, Entonces, es toda una parte interesante. La fotografía es un juguete maravilloso, es un juguete mágico, es un instrumento de luz, porque se combina la química con la física y con muchas cosas, porque a la hora de que sí, estás haciendo todo el estas proceso, bueno, ahora combinaciones. menos la química, antes era con el Sí. revelado, pero ahorita es la física a través de cosas que realmente yo no entiendo. Porque una cámara me dices, oye, se me descompuso mi cámara. Digo, pues voy a ver a un técnico que la Sí. arregle. Y es como un coche. Antes yo el coche lo abría y podía más o menos arreglarlo. Hoy en día, con las computadoras, pues ya se convierten en cosas inaccesibles para mi conocimiento. Y se va uno volviendo especialista en cada cosa. Y ahora que hay tantos jóvenes que quieren dedicarse a esto, a ser mm, influencers, que Mira, quieren... yo lo que Ujú. ¿Qué, el qué- otro día qué me les invitaron a la recomiendas? náhuatl a ser Ujú. padrino de una generación y les dije, ¿quién quiere ser fotógrafo? Y medio salón levantó la mano. Les dije, miren, me parece muy bien que sean fotógrafos, pero pueden ser fotógrafos y arquitectos, pueden ser fotógrafos y carpinteros, pueden ser hasta fotógrafos y plomeros, o sea, Ujú. tienen que buscar cómo la fotografía ahora es más difícil y más competida. Exacto, hay muchísima Entonces, competencia. Ujú. el darle de comer a tu familia no te quita grados de ser fotógrafo el tener un oficio paralelo que te ayude a resolver tus situaciones económicas más apremiantes y que de Ujú. acuerdo con el tiempo que vayas logrando una cartera de clientes y una fama, que te vaya dando chance de irte yendo hacia el otro lado de la fotografía sin tener que sufrir situaciones difíciles, porque los que nos dedicamos a las artes plásticas, pues el que te diga que no ha sufrido es porque tiene un sponsor que lo ayuda, un papá que le siguió apoyando Sí, después de un tiempo, porque el arte es algo difícil y la sí. fotografía no es una excepción. Y cada vez más difícil por la cantidad de cuestiones que hay alrededor de la fotografía y que es tan fácil, tan accesible para todo el mundo. Que no eran en nuestros Que no tiempos. era En en nuestros nuestros tiempos. tiempos Antes era... un fotógrafo era el Ujú. especialista. Hablen, Sí. ay, se va a casar fulanito. Aunque yo no soy de sociales, Ujú. que es como una especialidad y respeto mucho a mis colegas que se dedican a eso y que tal vez hasta ganan más porque pues una boda y luego veo cuánto cobran y digo, ups, me equivoqué del lado de la cancha, ¿no? Sí. Pero vamos, lo que me gusta es que mi profesión me ha dado muchas satisfacciones, muchos libros, muchas presentaciones, muchos amigos, ¿no? Y que están tan locos como yo, que también eso lo agradezco, porque la gente normal a veces es demasiado normal, no sé. Entonces a mí hay veces que me gusta estar en el lado de la gente que ve cosas que los demás no ven. Como mi primera exposición se llamó Los efectos visibles de lo invisible. Wow. Y qué chistoso, Ajá. Carbonell acababa de llegar a Querétaro en el Ujú. 86 y él me hizo la presentación de mi exposición en Mm, una qué galería que padre. se llamaba Fernando Gamboa, que estaba en casa de mi abuelito, que es la Secretaría de Educación. Ajá. En la esquina volvieron eso, galería fotográfica de Fernando Gamboa. Y luego lo cambiaron a cajero, pero bueno, eso es cosas del Ah, destino. El mismo Fernando Gamboa, cuando vino y vio mi exposición, lo invité a la casa y me dijo, yo te consigo un museo de arte moderno, pero ah, me dio una serie de explicaciones de cómo hacer las fotos y todo. Y al no mucho tiempo después tuvo un accidente con la tauromaquia, iba en la carretera y tuvo un accidente y falleció. Entonces, ujú. para mí, era un señor que cuando lo conocí dije, este viejito, ¿qué me va a enseñar? Pues llegaba a mis cuadros y los hacía así. Y yo decía, híjole, a cualquiera lo mato por una cosa así. Pero llegaba después y en unas horas me dio una explicación que nunca nadie me había dado acerca de mi trabajo y de lo que era mi futuro, ¿no? Como artista plástico. Ujú. Estoy ahorita trabajando en una nueva exposición, retomando también esa etapa de mi fotografía artística, pues de la cantidad de fotos que he tomado a lo largo de tantos años. Es como una Como recopilación. una recopilación, quiero Ujú, hacer una exposición grande. ujú. He hecho muchas, porque tengo Museo de Arte, la UAC, Cámara de Diputados, o sea, en todos lados, en Mérida, en Europa. Pero luego me especialicé mucho en libros. Y es bueno y Ujú. malo porque me dio mucha trayectoria de otra manera, pero dejé de exponer. Entonces, Ah, pues, ahora quiero volver otra vez a exponer, porque la fotografía es para enseñar. La fotografía es para que sea de todos, para los ojos del que la quiera ver, ¿no? sí. Ajá.
Pues Y entre todas estas experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál es la que te marcó hasta el día de hoy? Que digas, wow, esta Pues mira, nunca cuando la mi voy a mamá olvidar. me regaló mi primera cámara, tomé unas fotos horrorosas, pero me encantó que las tomaba yo. O Ujú. sea, que no era una foto de otra persona. Es que yo decidía, si le tomo una foto a los zapatos, ¿no? Sí. Si tomo una foto de bostezando, o sea, te volví algo muy personal. O sea, Sí. y vamos, yo nunca he tenido el don de ser un buen dibujante. Mm. Aunque estuve en la UAC, cuando era Instituto de Bellas Artes en principios de los 80s, me metí ahí para clases de historia del arte y de escultura, que las artes siempre es lo que me ha gustado. Ujú. Pero hoy en día veo, por ejemplo, la Facultad de Artes, con Sergio Rivera, lo que ha hecho de convertirlo en una escuela de artes, ahora se llama, y que es un semillero de artistas. Sí, Querétaro, Querétaro es es impresionante impresionante. la cantidad de Sí, buenos pintores que tenemos y muchos egresados de la UAC, sí. en el que pues yo agradezco haber sido también parte de ese proceso, porque Ujú. todos somos un granito de arena en esta gran playa de la vida. Sí. Pues sí, Y entonces es lo que más te gustaba, expresar tu arte a través de la fotografía. pues sí, que la fotografía se convierte en algo muy tuyo. Uh-huh. Y que tú decides a qué horas y cuánto. Mm. Esa es la Esa es parte, la facilidad. eso es lo que me gusta mucho. Sí. Y que más me da la oportunidad de viajar. Yo soy un perro callejero. A mí me gusta andar del tingo al tango. Yo no me hallo en una oficina. Mm. Yo soy de acción. O sea, mañana, por ejemplo, me voy a México a fotografiar una colección. Me voy a las 7 de la mañana y me emociona ese tipo de cosas. En un par de semanas me voy a Minneapolis, luego en un mes me voy a Houston. O sea, la fotografía y mi vida siempre he estado ligado a los viajes. La adrenalina de viajar es algo maravilloso. Y también te hace darte cuenta que el mundo es más grande que nuestra cajita de cerillos, que a veces pensamos que es Querétaro, que aunque es un lugar maravilloso, Sí. es una de las partes de la baraja. Hay Ujú. muchas más. Y sí me gustan muchos países, me gusta la comida, me gusta viajar, me gusta ver paisajes. Soy un voyeur, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta eso de poder que mi afición de observar el mundo lo pueda llevar a cabo a través de esa cajita mágica que se lleva a los instantes. Ajá. Y nos permites a nosotros también conocer el mundo a través de tus ojos. Claro, claro, que sean Ujú. cómplices a veces de mis locuras a la hora de que ven las fotografías. Hasta cierto punto se vuelven también mis cómplices, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Em, para un pintor, poniéndolo como ejemplo, em, su firma Ajá. es lo que hace que a través de del tiempo o de la historia podamos reconocerlo. ¿Qué vamos a reconocer en tus fotos a través del tiempo? Pues mira, hay una gran variedad de fotografías. En Ujú. las de los libros, por el crédito que está en el libro. Ujú. Pero en muchas de mis fotos de gran formato artísticas, en muchas las pintaba con óleo encima o las rayaba, las esgrafiaba. O sea, yo era muy irreverente con los puristas. Los pintores me decían, tú no eres pintor, tú eres fotógrafo. Y los fotógrafos me decían, tú no eres fotógrafo, tú eres pintor. Y yo les decía, ¿y eso qué? A final de cuentas, ¿a quién le importa? Es tu expresión. Sí, les decía, bueno, a mí la influencia de Man Ray, de ciertos fotógrafos como Weston, Ujú. como, no sé, hay artistas de la lente, hasta Mapplethorpe, o sea, hay desde fotografías grotescas hasta Sí. fotografías de danza y de cosas que se convierten en tus maestros, ¿sí? Mm. Porque a la hora que uno está viendo el mundo, subconsciente o inconscientemente se convierten en tus maestros, Sí. ¿sí? Por ejemplo, mi maestro, el de Guillermo Aldana, que es mi mentor en National Geographic, pues él me divertía mucho con él porque además tenía muy buen humor. Ujú. Entonces nos reíamos muchísimo de todo lo que hacíamos, hasta de las regadas que dábamos nos reíamos. Entonces era muy exigente. Ujú. Por ejemplo, a mí una de las primeras producciones me citó afuera de Santa Clara a las 5 de la mañana y estaba lloviendo y no canceló el llamado. Entonces llegó en su camioneta a las 5 de la mañana y yo estaba con mi paraguas en medio del aguacero. Me dice, oye, pero ¿qué eres tonto? ¿Tú crees que vas a tomar fotografías con esta lluvia? Y le digo, no, yo creo que el tonto fue el jefe que no canceló el llamado. Podríamos estar dormiditos en nuestra cama tranquilamente en lugar de estar aquí en el aguacero.
jajaja, súbete. Pues nos fuimos a una cantina ¿A y esa hora? nos pusimos, sí, de estas de los crudos estos Sí. que llegas y desde ahí agarramos un cohete tremendo porque todo el día llovió Sí. y nos divertimos y platicamos de 20,000 cosas en donde eso te da la fotografía, esa libertad, ¿no? En donde no es como que tienes que llegar de traje a la oficina 8 horas y que el jefe no se dé cuenta si me tomé una cerveza o no. Eso, o sea, no es que esté a favor de que nos pongamos cohetes, pero vamos, la parte dionisíaca también de la producción. Por ejemplo, cuando estábamos en los retablos barrocos, poníamos a la música goliarda, a Karloff, a estos, a oír a Carmina Burana y todo, mientras estabas haciendo las fotografías y te creaban una atmósfera barroca muy bonita, ¿no? Entonces, pues, hay trabajos que estamos adentro. Sí. Y del otro modo, pues te digo, aprender a gozar Vivir en de la lo que te bohemia. toca. Sí, la bohemia. Además, todos mis amigos pintores son unos bohemios. Y gente que todos me enseñan algo. O sea, yo soy un alumno de la vida, porque cada producción me enseña. A veces aprendo más de mis errores que de mis aciertos, Sí. pero me ayuda mucho que, que tengo una socia maravillosa que ha hecho que podamos hacer cosas imposibles. ¿Cómo quieres que te recordemos? Que te recuerden tus hijos cuando ya no estés. Pues mira, como una gente que los quiso toda su vida, que luchó por ellos y que tuvo un oficio muy loco porque no es algo muy normal dedicarse. Ahora cada vez más, pero de que yo era chico, pues no era normal que el papá se fuera de viaje con su mochila y su tripié y se fuera semanas a la selva, a la sierra, y llegaba con garrapatas y pulgas y piojos. O sea, es algo apasionante porque pues a veces que te vas a lugares que nomás no. Pero cada uno tiene su encanto. No me puedo quejar de ninguno porque aunque haya sido más difícil, te duermas en un lugar incómodo, en donde hay mucha humedad, donde hace mucho calor o mucho frío. Pero en resumen, al final yo creo que esa suma es positiva. Pues es que muchas gracias porque gracias a que tú pasaste esas penurias cuando fuiste a esos lugares y trajiste las garrapatas, nosotros podemos ahora conocer esos lugares a través de tus fotografías. Claro, y además, pues cada vez vamos uno aprendiendo a cómo hacerle para que no se te y a traer tus repelentes y todo. Cuando hice el Sí. libro de Guerrero había dengue y había un montón de cosas y entonces ya no era cosa que quisieras, sino te levantabas, te bañabas y luego te bañabas en repelente y a las 2, 3 horas otra vez y luego otra vez porque llegabas a comunidades que era una de las enfermedades tropicales que se transmiten por medio de los mosquitos. Sí. Ajá, todavía no había de las otras más feas, pero de todos modos tenías que cuidarte, el agua que tomas, todo, o sea, todo se convierten en cosas que luego aprendes a valorar en tu casa. Tener una regadera, meterte a bañar en agua calientita, prenderle la llave del gas y poner, o sea, cocinar. Hay cosas que cuando estás en situaciones extremas, en viajes, Sí. dices, agradecer también es una de las cosas importantes que debemos de hacer. Agradecerle a la vida, agradecerle a Dios, agradecerle a todo lo que nos rodea. El hecho de que seamos quienes somos. Porque yo, en resumen, yo soy muy feliz de ser quien soy y de haber hecho todas las loqueras que he hecho desde que me acuerdo. Pues nosotros te agradecemos a ti, Gonzalo, y pues quisiera que le dijeras a nuestros amigos dónde pueden conocer más de tu obra, tus libros, Pues tienes mira, el páginas problema es de... que voy a hacer una página que siempre digo que la voy a hacer, pero mi trabajo ha funcionado más a través de recomendaciones directas de los clientes que tengo y más bien son los que me buscan porque soy muy especialista en ciertos temas. Prometo portarme bien y poner ya mi página web pronto porque los libros pues casi siempre termino una edición y vuela y se convierte también en un objeto del deseo porque Sí. todo el mundo hasta van a mi casa a volármelos porque pues las ediciones no es como en el internet que le pones copia, 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 y acá es los que existen Sí. y lo que no ya no. Pero sí, Artesanal hay un libro totalmente. que hice por ejemplo a lo largo y a lo ancho que lo hice con las 6x17 que uno de los prólogos me hizo la Elena Poniatowska,
y el otro el doctor Hugo Gutiérrez Vega. Y Ujú. fue el primer libro que se hizo de Querétaro de los 18 municipios. Y son un libro horizontal y un libro vertical. Entonces, pues es una loquera que, te digo, Un tesoro hay que que hay que disfrutarlo. Y buscar. volaron, y ahorita me Sí, quedan dos que son para los que le quiero dejar a mis hijos. sí. Pero sí, todavía tengo para enseñarlos, pero cada vez están como yo más cascados. Sí. Sí, ya pues sí. Pues Qué gusto, bueno, qué privilegio poder participar con ustedes. En gracias. todo lo que podamos hacer, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí esperamos tu página web pronto. Sí, yo también. Y amigos, pues cualquier duda que tengan sobre Gonzalo Alcocer, también pueden comunicarse con nosotros y los ponemos en contacto con él para que conozcan más de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó? ¿Cómo te No, sentiste? pues ya ves, yo soy bien rollero, ¿qué te Sí, puedo decir? fue muy fácil. Para mí Muchas es muy gracias. fácil porque Ajá. además estoy hablando del tema que conozco que soy yo.